Esther. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes, señora consejera. Yo, para poner en situación ante el tema que es objeto hoy de comparecencia, voy a iniciar la intervención haciendo un breve resumen de los antecedentes que dieron lugar o dieron como resultado la creación de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, SGR. Ya las sociedades de garantía recíproca a nivel estatal, en toda España, incluso en Canarias, se crearon en los años 80 con el objetivo de mejorar el acceso al crédito y a las condiciones de financiación de las pymes, tanto avalándolas ante las entidades financieras como ante la administración pública. En este contexto nacieron Sogarte en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Sogapyme en la provincia de Las Palmas. Luego, posteriormente, debido a la crisis económica y a la reestructuración de las cajas de ahorros, Sogarte comienza a tener problemas de eficiencia al no disponer de un volumen suficiente para soportar los costes operativos debido a los bajos niveles de formalización que le permitieran obtener o sostener el riesgo vivo. En este contexto, en septiembre del año 2013, se aprueba la Ley de Emprendedores, en la que se establece un nivel de capital social y unos recursos propios mínimos para este tipo de sociedades. Esos nuevos mínimos legales eran un capital social de 10 millones de euros y unos recursos propios computables de 15 millones de euros. Requisitos que ni Sogarte ni Sogapyme alcanzaban por separado, y aunque conjuntamente sí cumplían con los recursos propios computables, no ocurría lo mismo con el capital social, y esa fue la razón por la que el Gobierno de Canarias aporta 1,6 millones de euros. Así es como nace la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias. Esta fusión permitía, en teoría, mejorar la posición de la Sociedad de Garantía Recíproca Canaria, mejorar la proactividad comercial, aprovechar todas las sinergias que se pueden generar de la unión de recursos y permitía, además, aumentar el volumen de negocio gracias a una mayor capacidad de negociación con las entidades financieras y mejorar los ratios de CERSE. Esta fusión, además, debía implicar un aumento en el nivel de formalización y una mejora en la gestión de los recursos, pudiendo redistribuir las tareas que abarcaban las actuaciones propias de la Sociedad de Garantía Recíproca y así evitar duplicidades. En este contexto, ocurre que el pasado 2 de marzo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la comparecencia solicitada por la petición del Grupo Popular para hablar de la Sociedad de Garantía Recíproca, yo misma le pido a la señora consejera que nos informara sobre los resultados que arrojaba la fusión, es decir, la cifra de negocio y el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, que, como le comenté, suponía que debía arrojar mejores resultados que el sumatorio de Sogarte y de Sogapyme en el 2013. Hablamos del 2013 porque el 2014 fue un año perdido para la sociedad. Y también le pedí nos informara sobre los ajustes que se han producido en la estructura de esta nueva sociedad de cara a su racionalización. Sobre este tema usted me contesta y le voy a citar literalmente: efectivamente, los datos sí han mejorado, pero efectivamente sí me gustaría destacar que a lo largo de 2015 y debido al nacimiento de Aval Canarias hubo una inactividad en torno a unos 4 meses, y en ese momento me habla de que el importe neto de la cifra de negocios es de 523.175 euros, el resultado de la explotación arrojaba un déficit de 585.164 euros, el resultado financiero me dijo que era de 90.303.000 euros y el resultado del ejercicio arrojaba unas pérdidas de 494.000 euros. Como ven, dice usted, mejoran las condiciones de las sociedades de garantía respecto a cuando actuaban por separado, pero indudablemente hay unos objetivos y unos resultados que cumplir. Fin de la cita. Yo, señora consejera, quiero pensar que el día de esa comisión usted no tenía la cabeza en lo que estaba diciendo, porque si no es así, me gustaría que nos explicara qué pretendía con esa afirmación, porque a nadie se le escapa que unas pérdidas de 494.000 euros a expensas del resultado de la auditoría son un resultado mucho peor que los 65.282 euros que le di yo, además, el dato de que arrojaba el sumatorio de Sogarte y Sogapyme. Como tampoco se le escapa a nadie que una cifra de negocio de 523.175 euros, que fue el dato que usted dio, es una cantidad muy inferior a la de 798.766 euros que corresponde al sumatorio de la cifra de negocio de Sogarte y de Sogapyme. Por todo ello, le pido que nos aclare esta contradicción y nos aporte toda la información que le ha permitido concluir que los resultados obtenidos por la nueva entidad son mejores que el sumatorio de los resultados que arrojaron Sogarte y Sogapyme en su momento, porque a los nacionalistas de Nuevo Canarias, y yo entiendo que al resto de los aquí presentes tampoco, esos datos no nos cuadran. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Para su primera intervención, la señora consejera de Hacienda, señora Dávila. Gracias, señor presidente. Señorías, señora González. Aval Canarias es una sociedad de garantía recíproca y, como tal, de acuerdo con la ley reguladora del régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, es una entidad financiera que posee carácter mutualista y cuyo capital social es variable. Está participada por socios protectores, administraciones públicas, organismos autónomos y demás entidades de derecho público dependientes de las mismas, así como otras entidades, instituciones y asociaciones privadas. Y por socios partícipes, pequeñas y medianas empresas que pueden solicitar garantías de la sociedad para sus operaciones. Su función principal es la prestación de garantías, así como la asistencia y el asesoramiento financiero a las empresas, profesionales, asociados, constituyendo, por tanto, un instrumento, una herramienta de promoción empresarial que facilita el crédito a las pymes al permitir orientar, promocionar e incentivar la inversión por ellas avalada. Por lo tanto, vaya por delante y quisiera aclarar, para que no haya ninguna duda al respecto, que Aval Canarias no forma parte del sector público autonómico. Es una sociedad mercantil con personalidad jurídica privada, insisto, que no forma parte del sector público autonómico. Es decir, no es una empresa pública ni es un organismo autónomo. Por lo tanto, la misma no se integra en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Según el decreto autonómico que regula este apoyo financiero, el que recibe puntualmente por parte del Gobierno de Canarias a través del papel que desempeña el Gobierno, es de socio protector, es decir, el mismo que desempeñan el resto de socios protectores de la entidad, que en total suman 51 y que están comprendidos 4 cabildos, 3 ayuntamientos, 2 cámaras de comercio, 3 entidades financieras, 3 colegios profesionales, 4 confederaciones, 7 prefederaciones y 23 asociaciones privadas. Al igual que el resto de los socios protectores, participamos en su capital social y contribuimos en la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas. Asimismo, tiene representación en el Consejo de Administración de la sociedad, alcanzando la misma una tercera parte del órgano de gobierno de dicha sociedad. Pero ni la representación del Gobierno de Canarias en los órganos sociales ni la participación del mismo en el capital social alcanza la mayoría. De los 12 miembros del Consejo de Administración, el Gobierno de Canarias solo designa a 4. Y el porcentaje de participación en el capital social en este momento se sitúa en torno al 46%. No obstante, ese porcentaje en los derechos a voto es tan solo del 37,5%. Dicho esto, con el fin de situar en su justa medida el papel que desempeña el Gobierno en esta nueva sociedad, lo siguiente que hay que decir es que en el proceso de fusión de las anteriores sociedades de garantía recíproca, Sogarte y Sogapyme, como usted bien ha dicho, para la creación de la nueva entidad que ha tenido como consecuencia Aval Canarias estuviese prácticamente inactiva durante un largo periodo, como ya dije en mi comparecencia en comisión del año 2015. Sus implicaciones, como bien ha dicho, han sido negativas respecto al volumen de formulación de avales y en la cuenta de resultados. Todo ello debido a que se tuvieron que cumplir con una serie de requisitos para su creación y para el inicio de su actividad. Por ejemplo, hasta su inscripción en el registro del Banco de España fue el 24 de abril de 2015, la sociedad no pudo iniciar su actividad de forma que para que se pusiera en práctica debió transcurrir un periodo de tiempo que ha afectado al resultado, como ya se ha dicho, y a la actividad del año de constitución de Aval Canarias. Igualmente, la prestación de avales técnicos no se pudo realizar durante todo el ejercicio, habida cuenta de su inscripción en el registro autonómico hasta el último mes del año 2015.
Aclarado este punto, Aval Canarias presenta a 31 de diciembre de 2015, tras la aportación de capital de la comunidad autónoma, que como bien usted ha dicho es de casi 1,6 millones de euros, y una vez descontada la baja de capital de la Confederación Canaria de Empresarios, 6.010 euros, y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, 24.040 euros, un capital social suscrito por importe de 11.542.085 euros, que es una cifra superior al sumatorio de las sociedades fusionadas en el año anterior, en el año 2014, que eran 10.042.000 euros. Del total suscrito, los socios partícipes ostentan el 37,69% y los protectores el 62,31%, siendo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma la que ostenta una participación mayor, en concreto el 46,81%. Esto es algo menos de 5,5 millones. Los socios protectores presentan el 58% del capital total suscrito y los protectores privados un 4,31%. El capital social mínimo fijado en los estatutos sociales es de 10.039.000 euros, íntegramente suscritos y desembolsados por los socios y que están representados en 83.195 participaciones sociales de valor por valor nominal de 120,20 euros. La entidad, por tanto, cumple la cifra mínima de capital desembolsado exigido por la ley. Asimismo, el 31 del 12 del 2015, los fondos propios ascienden a 10.614.433 y en el Fondo de Provisiones Técnicas Netas a 6.458.080 euros, siendo el patrimonio neto 16.811.151 euros, superior este último en un 43,7% al registrado por la suma de las sociedades anteriores en 2014, Sogarte y Sogapyme, por un importe de 11.691.344. En cuanto a la solvencia y los recursos propios computables, a finales del año 2015, al cierre del año 2015, se cifran, que es el dato que nosotros creemos importante, en 17.746.904 euros, superior en un 4,53% al importe alcanzado en 2014. Por tanto, Aval Canarias cumple también con el requisito de la cifra de recursos propios computables legalmente exigidos, que no cumplían las anteriores sociedades de garantía, de un importe superior a los 15 millones. Se observa asimismo un incremento del coeficiente de solvencia de Aval Canarias en 2015 respecto al 2014, habiéndose incrementado del 24,96% al 30,83%, cumpliendo así sobradamente la entidad con los requisitos legales mínimos de solvencia del 8%, calculado sobre las cuentas patrimoniales. El sector de las sociedades de garantía recíproca españolas registró un coeficiente de solvencia promedio del 18% frente al 30% que ha tenido Aval Canarias. No obstante, de los datos analizados, podemos concluir que la estructura del capital y solvencia de Aval Canarias se ha visto notablemente reforzado. De ahí, señora González, y conociendo su capacidad respecto a la evaluación de los datos, entendemos que esta comparecencia, por supuesto, nunca está de más, pero se le ha dado toda la información que ha solicitado vía documental, en pregunta escrita, también en mi comparecencia, y en todo caso nos resulta alarmista poder decir que está en cuestión la viabilidad de la sociedad de avales, por cuanto tendré todo el placer de darle la información respecto al primer trimestre, que ya podemos decir que Aval Canarias está a pleno rendimiento. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a los grupos no solicitantes. El grupo mixto, señor Ramos Chinea. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ir por partes. Primero,
no me ha aclarado cuál es la razón y cuáles son los datos, cuáles son los motivos que les llevó a usted en la comisión a dar, después de dar los datos de las pérdidas de 494.000 euros más el resultado de la cifra neta de negocio, a decir, y eso está grabado, con lo cual no es una interpretación mía o suyo, que los datos de Aval Canaria eran mejores que los datos de la suma de Sogarte y de Sogapyme. En cualquiera de los casos, estoy de acuerdo con usted en que efectivamente, que tal y como dijo, hubo un periodo de 4 meses en el año 2015, porque el que fue un periodo inhábil o prácticamente inhábil fue el 2014. En el 2015 hubo un periodo de 4 meses de inactividad, pero eso no justifica en absoluto, pero vamos, en absoluto, el que se hayan incumplido las previsiones del plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración de Aval Canaria en su sesión de fecha 29 de abril del 2015, hace justo un año. Previsiones que además fueron aprobadas por el Gobierno de Coalición Canaria, porque vamos a ser realistas. Los miembros del Consejo de Administración son 12 miembros, 4 miembros propuestos por la antigua Sogarte, 4 miembros propuestos por la antigua Sogapyme y 4 del Gobierno, partiendo de la base que el 6 de marzo fue cuando los miembros de la Cámara de Comercio y los de la Confederación se fueron y los del Cabildo no aparecen. La realidad es que en la práctica el 50% de los votos que hay en el Consejo de Administración son del Gobierno de Canarias, con lo cual sí, el Gobierno de Canarias tiene la decisión, porque además nombraron a una persona de Fuerteventura, a una persona de Lanzarote, la persona de Fuerteventura dimitió y la persona de Lanzarote está en esa fase, con lo cual esa es la realidad. Entonces, en eso además es lo que me lleva a pensar que efectivamente los representantes de Sogapyme en la nueva entidad tenían razón en los argumentos que esgrimían y que llenaron las páginas de periódicos en cuanto a que entre los dos equipos de gestión, el equipo de gestión de Sogarte y el equipo de gestión de Sogapyme, se optó por poner el futuro de la empresa en manos del menos eficiente, y además también se optó no solo por el equipo de gestión menos eficiente, sino también por el peor modelo. Y vamos a hablar de datos, porque, señora consejera, independientemente del cristal con que se mire, independientemente de lo que opine usted o de lo que opine yo, independientemente del punto de vista del Gobierno o del punto de vista de la oposición, e incluso independientemente de lo que opinen los representantes en Aval Canaria, provenientes de Sogarte o provenientes de Sogapyme, lo que sí es cierto es que 2 más 2 es 4 y eso no admite discusión. Entonces, me voy a centrar, por razones de tiempo, en los 5 parámetros que son los más importantes y, como vamos a comprobar, son muy malos resultados. Muy malos respecto a los resultados de Sogarte y Sogapyme, pero muy malos también respecto al plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración y que ya lo comenté, que además ya ese plan de viabilidad era bastante poco ambicioso, por no decir que tenía ambición nula. En primer lugar, vamos a hablar del importe neto de la cifra de negocio. En el caso de este dato, el de Sogapyme dio un resultado de 367.719 euros, el de Sogarte de 329.300 euros, el agregado arrojó un montante de 798.766, el plan de viabilidad rebajó esta cifra a 774.943 y, sin embargo, el resultado de Aval Canaria fue de 523.176 euros, lo que supuso una disminución del 34,5% del importe neto de la cifra de negocio de Aval Canaria respecto al agregado de Sogarte y de Sogapyme y una disminución del 32,5% del importe neto de la cifra de negocio de Aval Canaria respecto al plan de viabilidad. Como queda claro, señora, muy malos resultados. Con respecto a los resultados del ejercicio, Sogarte tuvo unos beneficios de 133.211 euros, Sogarte de 67.929 euros de pérdida, el agregado dio un montante de 65.283 euros de beneficio, el plan de viabilidad rebajó esa cifra a unas pérdidas de 168.042 euros y, después de todo eso, el resultado de Aval Canaria, 31 de diciembre del 2015, fue de 494.000 euros, que fue además el resultado que usted dio en la comisión, no es un resultado mío. Esto supuso unas pérdidas del 756,7% de Aval Canarias respecto al agregado de Sogarte y Sogapyme, un incremento de las pérdidas del 200
294% de Aval Canarias respecto al plan de viabilidad, con lo que nuevamente, señora consejera, muy malos resultados. Con respecto al importe de los avales formalizados, Sogapime tuvo un resultado de 8,9 millones de euros, Sogarte de 4,4 millones de euros, el agregado fue de 13,3 millones de euros, el plan de viabilidad lo bajó a 7,2 millones de euros y el resultado de Aval Canarias fue de 7,9 millones de euros, lo que supuso una disminución del 40,6% respecto de Sogarte y Sogapime, del agregado de Sogarte y Sogapime, y un incremento del 9,7% respecto al plan de viabilidad, que ciertamente creció en 0,2 puntos, pero dado los objetivos del plan de viabilidad, que eran muy poco ambiciosos, pues no podía ser de otra manera, además del hecho que sabe usted y sé yo, que se han realizado ciertas prácticas que llevan a inflar esas cifras, prácticas como la de cancelar una operación anticipadamente y luego a volverla a conceder por un importe similar, con lo cual se puntúa como una nueva operación. Con respecto al riesgo vivo, Sogapime tenía 39,1 millones, Sogarte 43,6, el agregado 82,7, el plan de viabilidad lo rebajó a 77 millones de euros y Aval Canarias tuvo 68,8. Como verá, nuevamente muy malos resultados. Por último, le voy a hablar de la tasa de morosidad. La tasa de morosidad de Sogapime fue de un 8,2%, la de Sogarte de un 11,1%, el agregado tuvo como resultado un 9,7% y Aval Canarias tuvo un 17,9%, lo que supuso un 84,5% de la tasa de morosidad de Aval Canarias respecto al agregado de Sogarte y Sogapime. Otro ejemplo de los muy malos resultados. Además de estos parámetros y de los resultados de los mismos, existe otra cuestión, que como ya le comenté antes, que también hay que poner en evidencia y que no es otra que el modelo de gestión elegido. Como bien sabe, los gastos de personal de Sogarte se situaban por encima de la media estatal de las sociedades de garantía recíproca, con menos de 200 millones de euros de riesgo vivo, mientras que la de Sogapime se encontraba por debajo. Las buenas prácticas empresariales aconsejaban la adaptación de la estructura salarial de la nueva empresa a la que existía en Sogapime, que era un porcentaje como remuneración fija y un porcentaje como remuneración variable en función de la productividad, lo que permitía además un mejor ajuste a la evolución del mercado. Pues bien, lo que acuerda el Consejo de Administración el día 29 de abril, cuando efectivamente ya se habían marchado los representantes de los empresarios de Gran Canaria respecto a este punto, es justo lo contrario, es decir, y si les voy a citar literalmente, esta regulación lleva implícita la desaparición de la retribución variable al personal de Gran Canaria, y en Tenerife no había retribución variable. Otra vez, señora consejera, prevalece el dime que aconseja las buenas prácticas empresariales, que nosotros nos oponemos, pues esta errónea decisión ha costado a Aval Canarias unos 150.000 euros y seguimos sumando. Como verá, con todos estos datos yo entiendo que es entendible el claro y público malestar que los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de Aval Canarias provocaran en la mayoría de los representantes de la entidad por la provincia de Las Palmas, circunstancia que les llevó a dimitir. Eso el 6 de marzo de 2015. En cuanto a los datos que ha establecido referentes al primer trimestre del 2006, ciertamente incluyen en la senda de los 19 millones y pico de euros que determina el plan de viabilidad, pero sabe usted que eso ocurre por una serie de circunstancias. Sabe que varias de las operaciones formalizadas tienen un elevado riesgo de morosidad, que en condiciones normales de buena práctica de gestión nunca se hubieran concedido, y si no, al tiempo, porque en este caso ocurre lo mismo. No se trata de lo que opine usted, ni se trata de lo que opine yo, se trata de los datos, y los datos establecerán, igual que el incremento altísimo de la tasa de morosidad que se ha producido hasta ahora en Aval Canarias, esta se incrementará. Y como ya le dije también, existe la otra práctica, que es la de cancelar y luego no renovar, sino crear nuevos para contabilizarlos como nuevos.
Nosotros entendemos, señora consejera, que este grave asunto le debe llevar a la reflexión y a tomar cartas a fin de evitar males mayores, es decir, la inevitable disolución de la entidad a medio plazo, y no es alarmista, porque, como bien sabe, cuando una sociedad está 2 años por debajo del 50%, su neto patrimonial, por debajo del 50% del capital social, está en causa de disolución, y además esto con el grave perjuicio que le va a generar a las pequeñas y medianas empresas canarias, que como usted dice, y además... Sí. Continúe. Constituyen el motor de nuestra economía. Con lo cual, señora consejera, efectivamente, está claro, el capital social lo cumplen los recursos mínimos computables, eso es obvio, si no, no podrían ser sociedades de garantía, pero una sociedad de garantía que cumpla exclusivamente eso, pero que tenga una gestión inadecuada, unas personas inadecuadas para gestionarlo y un modelo inadecuado de gestión no se sostiene. Y al tiempo, el Gobierno de Canarias tendrá que volver a poner más dinero. Y le recuerdo que son recursos públicos y que este Parlamento está para controlar qué uso hace de los recursos públicos el Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Gracias, señora González.